la entregaste, pero la entregaste fuera de tiempo. Ajá, es que lo que pasa que como no se terminó la práctica 2, el ayudante llegó a decidir que creo que no la entregábamos el día. Ok, bueno, entonces ya estamos. ¿Está claro? Sí, Ok, profesor. bien. Ok, déjame ver quién más llegó. Nadie, nomás oí ruido, pero no es nadie. No, que no es nadie, ¿no? No es nadie. Aquí estamos, profesor. ¿Quién está? Se evadúa. A ver, ¿y por qué no te veo? ¿Por qué no te No veo? sé, pero aquí ando. ¿Y por qué no sale? No, ¿qué? A ver, déjame checar. Vamos a ver. Ok, a ver, aquí hay uno. Alexa Badúa, Así es, dígame. ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ¿Tú usted? dónde estás físicamente en este momento? ¿Mandé? ¿Dónde estás físicamente? Aquí en el patio de chatarra recibiendo material. En tu trabajo. Es correcto, es correcto. Ok. Entonces, tú vas a tener problemas para ir a clases, sí, ¿verdad? Pues Entonces, no, si es necesario ir, asistimos. De hecho, fuimos ok, desde la semana pasada, no, la ok, antepasada, solamente que no tuvimos lugar para poder hacer ok, la ok, preparación de las está bien. probetas. ¿Tú llevaste metalografía de bulto o no? Sí, bueno, todavía la llevé presencial con el profesor Aragón. Ok, bien, ok. Entonces déjame checar nada más una cosa que me falta checar contigo. Es, a ver, es aquí. Entonces estás trabajando, entonces tú vas a atender un poquito si estás trabajando, muchacho. Ah, lo que pasa es que es mi negocio y puedo dejar aquí, pues no sé, Ah, a ok, mi ok, mamá o a mi esposa y voy a la ok. escuela. Ok, muy bien. Entonces, ¿dejas a tu esposa? ¿Es correcto, profesor? ¿Cómo le haces? ¿Sabe de metalurgia? Pues solamente es que pase, que pase la máquina, el espectrómetro para ver las composiciones de las láminas y ya. Ok, ok, ok. Muy bien. Bueno, entonces no tengo nada más que decir. Ya entregaste tus dos prácticas, está bien. Entonces, a ti Es te conviene correcto, más de que hecho, sea, te conviene más que sea desde Classroom, te conviene más, ¿no? es correcto, profesor. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver qué pasa con los demás. Me imagino que vamos a tener un montón de vagos que no van a llegar por todas las razones que había y por haber. Entonces, necesito verificar qué es lo que vamos a hacer. Yo he decidido que así no se puede trabajar, así que llegue uno y pues no hay lugar y venga mañana y ya, pues, qué relajo es ese, ¿no? Entonces, mejor ya intentamos llevarnos la cuenta según las estrategias de la universidad, entonces vamos a dejar por un lado y vamos a esperar a que se establezcan correctamente y por lo tanto vamos a seguir en forma mixta, es decir, de aquí en adelante, a menos que se pongan en unas condiciones muy adecuadas, volvemos a la universidad y si no, terminamos el curso en línea. Entonces ya podemos decir que ya fue mixta porque ya intentamos ir y hacer las cosas, pero pues aquí hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Y dónde están los demás? ¿Por qué? Uy, no, ya llegó Carlos. Vaya, ¿por qué no los veo? Ya sé lo que tengo que poner. A ver, tengo que hacer aquí. Eso. ¿Dónde está esto?
Eso. No, a ver, ¿qué? Oh, muy bien. ¿Dónde rayos está esto? Aquí debe ser. Eso. Perdido. Eso, muy bien. Buenas tardes. Marco Antonio, buenas tardes. Evelyn, buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Irma, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Jair Velázquez, buenas tardes. ¿Están bien? Ok, Buenas entonces, tardes, profesor. muy bien. ¿Que los demás no hablan? Buenas tardes, profe. Permítame un momentito. Ya puedes hablarle a tu hijita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Saúl Acosta está presente. Castro, no ha llegado Castro Aguilar, no ha llegado. Muñoz Alfonso, Marco Antonio sí está. La patita sí llegó. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Estás o no estás? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas. ¿Sí estás? Sí, aquí andamos. Ok. Castro sí está, pero no sirve su micrófono. Ya salió, bueno, menos mal que contestaste. No te veo, no te veo. ¿Dónde estás, Castro? Ah, ya está, ya vi. Es mujer. Ah, no, no es mujer, es hombre. Es que parece, está muy chiquita la foto y no veo nada. Ok. Giovanna, buenas tardes. Giovanna no está. No, Giovanna no está. Irma, sí está. ¿Cómo estás, Irma? Presente, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? También. Qué bien. Y nos falta quién. Ah, Jair sí está. Presente, profesor. Entonces tenemos. Y Vergara. ¿Vergara está? No, Vergara no está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces lo que nos falta es que llegue el profesor ayudante que no llegó. A ver, cuéntame. Irma, cuéntame. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú físicamente dónde estás, Irma? Aquí en la Ciudad de México, profe. ¿Estás en tu casa? No, aquí en donde rento. Bueno, ¿dónde vives? ¿Dónde estás viviendo? Bueno, sí. Digamos, esa es tu casa actual. Sí, profe. Ok, tú llevaste metalografía en vivo o no? Fue en línea, profe. En línea, entonces. Sí. Ok. Sí, lo que pasa es que quiero saber cuál es su situación, ¿no? Para ajustarme lo mejor posible a las necesidades. Bien. Eh, Jonathan, tú estás, físicamente, ¿dónde estás? Contéstame y además dime, ok, bien, perfecto. Y la segunda es, ¿llevaste metalografía en vivo o en línea? No, 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 no. Quiero saber si llevaste metalografía en línea o en vivo. En línea, ok, línea, ok. Vamos a ver, Marco Antonio Muñoz, ¿tú dónde estás físicamente? ¿Dónde estás?
Tú estás en casa, digamos, donde vives. Ok, ok, está bien. ¿Y llevaste metalografía en vivo o en línea? Línea, ok. Nopaltitla, ¿quién? Vergara, ahorita vamos a llegar ahí. Ok, entonces pregúntale si puedes, físicamente está en su casa y si tomó en línea o en vivo o metalografía. Preguntas, ok, entonces estábamos con Nopaltitla. Entonces, físicamente estás en tu casa o, digamos, donde vives. Sí, estoy en casa. Ok. ¿Y llevaste en línea o en vivo? No, yo presencial. Presencial, ok. Entonces, eso está, más quiero saber eso. Bien. Giovanna no ha llegado. Giovanna siempre llega. Entonces, Jair, ¿dónde estás? Aquí, profesor. Entonces, dime, ¿llevaste? Físicamente estás en tu... Vía Zoom. Si alguno tiene un problema extra, por favor, comuníquese y dígame los detalles. ¿Ok? Si no, vamos a hacerlo así. Nos vamos a ver a la 1 los martes y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda el laboratorio para que ustedes aprendan mucho. Evidentemente, ya hablé con ustedes la primera clase y les dije que el laboratorio es la mejor oportunidad que tienen para mejorar sus notas. Entonces, tómenlo como esa posición. El laboratorio les va a permitir mejorar sus notas, van a poder sacar MB si hacen un esfuerzo y si entregan a tiempo sus prácticas. Entonces déjame checar otra vez, vamos a ponerle aquí, papas. Ok, ahorita te repito, ¿sí? Fíjense, aquí tengo el estado de lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, Jonathan no ha entregado la segunda. Carlos Alfredo no ha entregado ninguna. Giovanna no ha entregado ninguna. Y Evelyn no ha entregado la segunda. Entonces, si ustedes no entregan las prácticas, tienen un 0 en la práctica. 0 en la práctica. Si hacemos, digamos, 10 prácticas, por decir un número, entonces poniendo un 0 para promedio, se les va al cuerno su calificación. Entonces, por favor, entreguen la práctica. Es mejor un 6 feo que un 0 espantoso. Entonces, entreguen sus prácticas, por favor. Ok. Bien, vamos a revisar. En principio todos ya tuvieron la práctica 1, que fue las preguntas, que no tenía más chiste más que responder las preguntas. ¿Ok? ¿Alguno tiene dudas sobre esa práctica? Si alguno tiene duda, por favor, levante la mano. ¿Sabe levantar la mano? Ok. Entonces, sobre esa práctica no hay dudas. Sobre la práctica número 2, supuestamente es la identificación por metalografía de estructuras. Entonces, ¿alguien tiene problemas con la segunda práctica? No, ¿verdad? En principio no. Entonces, se supone que
Oiga, profe, ¿Cuál es? bueno, yo no tengo problemas de la segunda, pero sí me quedé con dudas de la primera práctica. ¿Cuál es el problema? Espérame, déjale digo, las tengo todas aquí en mis notas. Las tienes escritas, Una- ok. Te esperas Sí, al final y las discutimos tú y yo al final, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Perfecto? Ok. Es nada más para saber si me reúno con ustedes o con todos o con qué hago para tomar una decisión. Ok. Se supone que la ayudante individual, a partir de ahora todo es individual, ¿sí? Si las otras la hicieron en conjunto, pues hagan lo posible que el responsable les entregue y que aparezcan sus nombres, porque si no aparecen sus nombres como entregadas, entonces hay problemas, ¿no? Entonces aquí, con qué equipo fuiste tú? O sea, los cuatro primeros y los cuatro segundos. Ok, entonces tengo que checar Eh, que están entregadas y que tienen los nombres, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que tengo que checar. Entonces, en principio parecería que la pleca 2 está entregada, ¿ok? El, el ayudante les puso la pleca número 3, o sea, termopares, ¿sí o no? sí, profe, sí llegó. ¿La hicieron parte de ella? La de termopartes apenas llegó hoy, ¿Termopares? profe. ¿Perdón? La práctica de termopares apenas llegó hoy. Llegó hoy. Hoy llegó la placa. Ok. Sí, creo si fue hoy o ayer. No, sí, creo fue hoy. Ok, vamos a checar entonces. Entonces podemos checarla. Ok, no importa dónde y cuándo llegó, entonces vamos a checarla entonces hoy. Entonces, a partir de hoy, la placa número 3 son placas individuales y les voy a explicar todo lo que sea necesario. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Vamos a bajar esto de aquí. Ok, y vamos a la placa número 3. Laboratorio de aleaciones no ferrosas. Placa número 3. Placa número 3. Termopares. Entonces, la voy a leer. Si tienen alguna duda, pregúntenme cualquier cosa que no entiendan. ¿Está claro? Bien. Los termopares son unos bichos que sirven para medir temperaturas. Básicamente están pensadas para los metalurgistas, ¿sí? Los objetivos de la pleca es conocer las técnicas de laboratorio e industriales en la medición de temperaturas. Esto es muy general. Conocer el funcionamiento de los termopares es bien particular y calibrar un potenciómetro, un termopar y un horno. Entonces serían para lo que sirve un termopar es para medir temperaturas en un horno. Para eso hay que calibrar un potenciómetro. Eso era cuando éramos niños chiquitos y las cosas no funcionaban bien. Ahora para medir la temperatura con un termopar se hacen cosas mejores y más fáciles. Y los hornos siempre se pueden checar si están o no bien calibrados. Entonces, el éxito de muchas operaciones metalúrgicas, la fusión y los tratamientos térmicos dependen fuertemente de la medición de la temperatura y la regulación correcta de la temperatura. El problema es, desde el punto de vista metalúrgico, que las variaciones de 10 a 15 grados con la temperatura óptica puede dar origen a productos con una calidad inferior. El problema fundamental no es medir la temperatura, sino controlar la temperatura de todo el sistema. Evidentemente, si yo tengo un material puro, determino una temperatura de fusión, pero si el material no está tan puro, mido otras temperaturas de fusión. Entonces, controlar la temperatura es un buen objetivo, pero depende de muchas condiciones. Entonces, el termopar es el dispositivo que nos va a medir la temperatura y después ya tenemos que utilizar la cabeza para controlar los procesos que nosotros queremos controlar y utilizar la temperatura adecuadamente. Es decir, absolutamente yo podría decir que uno puede medir temperaturas muy exactas, hasta decimales, centésimas, lo que quieran, pero eso no es útil si tenemos muchas condiciones de variabilidad, por ejemplo, en el salón, donde está el horno está al aire libre o está metido en una caja
o hay una corriente de aire, entonces las temperaturas varían de muchas maneras. Entonces, la parte de medición de temperatura es una parte, y la otra parte es el control de los procesos. Eso tiene que hacerlo con mucha cabeza. El termopar es una herramienta muy útil y es una de las formas de medir la temperatura. La forma más sencilla que ustedes conocen de medir la temperatura es usar un termómetro, pero el termómetro que a lo mejor ustedes recuerdan será el termómetro con que les medían la gripa, o ahora que les miden, ahora que entramos a cualquier tienda, nos miden la temperatura y siempre nos dicen una tontería de temperaturas. Yo recuerdo no hace mucho, llegué a una tienda y estaban midiendo, ¿qué? 35 grados. Dije, pues ya estoy muerto. 35 grados estáis muerto, ¿no? Entonces no funcionan las temperaturas. Esos aparatos pues los usan a lo bestia para todo el mundo, y bueno, lo único que no quieren es que alguien que vaya con 39 grados a la tienda y vaya a contaminar toda la tienda. Entonces, está bien que midan la temperatura, pero tendrían que calibrar y tener baterías, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, no importa, por ejemplo, pasa uno por una tienda y a la siguiente tienda la temperatura son 2 décimas arriba, 2 décimas abajo, y bueno, no es posible que haya tantas variaciones. Pero bueno, eso es lo que conocen ustedes. Ahora, un termopar es un dispositivo metalúrgico. ¿Cómo funciona un metalúrgico? Una manera de medir la temperatura, por ejemplo, es utilizar el color. Como ustedes no tienen experiencia con los colores, pues por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo diferenciar este color con este color. ¿Están viendo los colores? Sí, profe. Sí, profe. O sea, ver la diferencia de color entre estos tres, los tres primeros, está en chino. Evidentemente, mientras más alta la temperatura es más claro. Y claro, estamos hablando de 50 grados de diferencia por el color. Claro, entre 700 y 600 pues la diferencia es brutal. Y las otras son más o menos. Entonces, para checar la temperatura por el color, se necesita mucha experiencia. Entonces, ustedes no tienen ninguna experiencia, yo no tengo esta experiencia, pero bueno, digamos que si se ve rojito, no se toca. Si se ve blanco, menos. Y si se ve negro, cuidado, porque 600 grados me quemo. ¿Sí? Entonces, cuidado con jugar con las cosas calientes. Entonces, va a una planta, la lógica dice, si yo veo algo que está en el suelo y me parece que está frío, ¿cuál sería la actitud inteligente? Pues acercar un poquito la mano sin tocar, ¿sí? Acercar la mano y sentir la radiación. Entonces, nunca tocar nada si no sabe uno que está caliente o está frío, porque se quema uno los dedos. ¿Está claro? Entonces, acercar la mano y sentir la radiación. Y nunca tocar nada. En una fábrica, no toque uno nunca los pedazos de metal que no sepa qué rayos, si no se pega una quemada de aquellas. ¿Sí? Entonces, solamente funciona con mucha experiencia del observador. Entonces, eso es muy difícil. Por ejemplo, aquí tenemos un material, como ustedes ven, es una pequeña prensa de forjado. Ustedes ven aquí el fulanito que está parado aquí y la pieza del tamaño que tiene, ¿no? Entonces, nomás las pinzas para sujetar la pieza. Y entonces tiene un color rojito. Si regresamos aquí, diríamos que son 800 o 850. ¿Quién dice? ¿Qué dicen? ¿Cuántos grados tiene? ¿Quién dice? Nadie habla. Uy. ¿Puede volver a mostrar la tabla, profesor? De unos 850 a 900. Yo le pondría más bajo. A ver. ¿Sí, verdad? 200, 800, 850. Es ligeramente más naranja, está como rosita, ¿no? Bueno, por ahí va. Entonces, imagínense nomás. El fulano aquí está con un saco de aluminio, unos guantesotes, una careta, una máscara y un palo, un metal para poder mover las cosas, ¿no? Entonces uno no se acerca a esto. Ok. Si bajamos a las cuestiones normales, estas son las escalas típicas, son los centígrados, y esta es la Fahrenheit. Los centígrados, 0, congelación, 50,
media y 100 temperatura de fusión del agua en Acapulco. A comparación, son 180 divisiones, aquí son 100, entonces tiene más divisiones. La temperatura de 0 grados sería 32 Fahrenheit, una temperatura normal serían 100 y la fusión del agua son 212. ¿Cómo pasar de una a otra? Ustedes deben poder hacerlo y si no lo saben, están reprobados. ¿Ok? Pero así, al chilazo, fácil, es Fahrenheit entre 2 igual a centígrados. Así, de dedo gordo. No es cierto, pero más o menos. Podemos explicarlo aquí, en esta escala, fíjense. 1300, 2400, 1300, 2300, 800, 1000, 1400, 800. Digamos, dedo gordo, ¿no? Dedo gordo. Ya si quieren hacerlo bonito, entonces tienen que aprenderse estas dos fórmulas. Se las voy a dejar ahí para que ustedes las encuentren. Entonces, el Fahrenheit, el primero se le restan 32 para poner el 0. 32 para poner el 0. Y después se reduce la escala, entonces son 5 novenos. La Fahrenheit, para convertirla a centígrados, primero se le aumenta la escala, por eso son 9 quintos, y al final se le suman 32, ¿ok? ¿Hay una escala, otra escala más importante? Sí. ¿Cuál es la escala importante que nos falta, Alexis? La ranking. No, no es importante. La ranking se utiliza muy poco ya. Kelvin, perdón. ¿Qué? Kelvin, exactamente, la escala Kelvin, que son, Kelvin es igual a centígrados más 273 y centígrados sería Kelvin menos 173. Es la escala absoluta. Por cierto, se dice Kelvin, Alexis lo dijo muy bien, no son grados Kelvin, son kelvins. Es como metros, los metros son grados metros y no metros. Ok, entonces, ustedes deben conocer esto y poderlo manejar perfectamente bien, tenerlo a la mano, sabérselo de memoria, etcétera, etcétera. Ok. Termómetro. Todos los termómetros, hay termómetros de mercurio, termómetros de agua, termómetros de alcohol y otras cosas por el estilo, ¿no? Estos termómetros, digamos, se pueden encontrar hasta entre menos 30 y 350 centígrados. Evidentemente, arriba de esas temperaturas, los termómetros ya no funcionan, ¿ok? Entonces, y además tener termómetros buenos para estas temperaturas son carísimos, sobre todo si son muy buenos, ¿no? Son carísimos, ok. Pero evidentemente los procesos metalúrgicos difícilmente trabajamos a 350 grados. Podríamos trabajar, pero es difícil, ¿no? Entonces, no son útiles para la metalurgia. Entonces, hay otras cosas que llaman pirómetros o termopares. Son dispositivos que calientan una parte del metal y se produce una corriente y esa corriente se asocia a una temperatura. Existen otros aparatos que serían los pirómetros ópticos y de radiación. El láser, cuando se calienta un material, se emite radiación. Por lo tanto, hay una manera óptica de saber qué radiación se está observando de alguna manera, y entonces se pueden tener escalas para medir por escalas ópticas y de radiación. La ventaja de estas dos cosas es que estas son a distancia y estos son, hay que tocar el objeto que está caliente. Entonces, esto tiene problemas porque si yo tengo un material líquido y le pongo el termopar, pues ensucio mi termopar o la capa que tiene encima se ensucia, etcétera, 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 ¿no? Actualmente los buenos medidores de temperatura envían una señal láser, regresa la señal láser y nos da la temperatura por medio de un láser. El láser, digamos, sería el intermedio, de alguna manera, ¿ok? Entonces, ahí está el negocio. Este sería el típico termopar metalúrgico. Son dos metales de diferente aleación, unidos por una soldadura y metidos dentro de un bifilar. Esta porquería se llama bifilar. Profesor, ¿ese es el que es de rodio platino? Es cualquier termopar metalúrgico, son dos tipos de metales. Hay muchos, ahorita se los voy a enseñar. Pero básicamente estos bifilares lo que hacen es aislarlos del resto del material.
todavía inclusive se puede poner esto dentro de otro cerámico o dentro de un metal, ¿sí? La idea es que no haga falso contacto. A veces los bifilares pueden ser en pedacitos. Aquí se tomaría la señal, ¿sí? Esta sería la punta caliente y evidentemente el sistema es punta caliente, en inglés es measuring junction. Hay lo que se llama un punto de comparación. Esto tendría que estar en hielo a 0 centígrados, en el caso más exótico, y se lleva un potenciómetro con 2 cables que son diferentes. En este caso son 2 cables de compensación que se llaman, y estos cables son de termopar y estos son de cobre, ¿sí? Y se supone que deben ser del mismo tamaño para que no haya problemas de ningún cambio. Entonces, ahora vamos a jugar, vamos a ver qué posibilidades tenemos para los termopares. Esta porquería se llama un potenciómetro, que es un dispositivo que puede medir un cierto voltaje. Básicamente es lo que se llama, es un puente de Winston. Un puente de Winston es el circuito que está aquí atrás. Son tres resistencias fijas y una resistencia variable. Esta es la resistencia variable. Entonces, la corriente en este circuito pasa de más a menos. Aquí se divide en 2 valores y después pasa por acá. Cuando los valores que pasan por aquí y por acá son iguales, entonces esta porquería, que es un medidor, un voltímetro, entonces detecta 0 si los valores son iguales. Pero cuando hay diferencia de potencial, entonces detecta una variación. Entonces yo tengo que mover esta resistencia hasta que el voltaje aquí se iguala y se hace 0. Aquí está el aparato, es el potenciómetro, aquí tiene el 0, como ustedes ven, 0 a la derecha y 0 a la izquierda. Entonces yo puedo aquí compensar a la derecha y a la izquierda. Esta porquería, el 11, es la variación de la resistencia. Aquí muevo la resistencia, ¿sí? Y aquí eso lo utilizo para medir cuántos milivolts aparecen. Aquí es donde conecto el termopar, que es la electromotive force. Y claro, este aparato debe tener una punta de referencia, una batería, y con este botón puedo checar que el 0 está en su lugar, que no está calibrado, y cada vez que mido, apachurro el botón 12. Entonces, todo esto está descrito en algún lugar. No me pregunten dónde. Además, estas cosas, aquí tienen un montón de cosas. La referencia, la medición, estandarizar, etcétera, etcétera. Entonces, este aparato es lo que usaba, este era nuestro aparato básico cuando éramos chiquitos. Todavía en la UAM debe haber 2 o 3 aparatos de estos, ya los guardamos en un anaquel, porque el problema es que usan una batería y entonces los alumnos los dejaban prendidos y entonces las baterías se acaban y luego las baterías no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces los tiramos a la basura. Pero bueno, este aparato es un aparato brutal, muy inteligente, muy genial. Yo conseguí un aparato de estos de los 30. Entonces es un aparato, digamos, de colección. ¿Ok? ¿Está claro? Puente de Winston. Ahora utilizamos estas porquerías que son los Fluke, medidores de temperatura Fluke. Todo el circuito electrónico lo tienen aquí adentro. Vienen con estos termopares. Aquí están 2 termopares y aquí están 2 termopares. Estos termopares que vienen aquí son una porquería. ¿Por qué? Porque son de plástico. Entonces estos alcanzan 200, 300 grados. No sirven para nada. Estos serían los termopares metalúrgicos, ¿sí? Donde aquí está el termopar en medio, ¿sí? Y esto se conecta en alguna parte de aquí. Entonces, en la UAM tenemos varios de estos, inclusive hay uno que compré, pero que podía inclusive mandar la información a una computadora, entonces podían guardar datos y mandarlos por Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estos son muy baratos y es lo que usamos en la UAM. Los Fluke son nuestro máximo cosa. Estos son los termopares que existen. Estos son los nombres de los termopares por LED. Y estas son las combinaciones. ¿Ok?
platino, platino rodio, tungsteno renio, cromel con xantán, tungsteno renio, hierro con xantán, y K es el más común para metalurgia, cromel, alumel. Microsil, nisil, platino 13 rodio, platino 10 rodio, cobre con xantán. El más varas es el cobre con xantán, y el que sigue es el cromel alumel. Normalmente todos lo hacemos en cromel alumel. Estos platino rodio, si fuéramos ricos o estuviéramos en una universidad de paga, donde podríamos comprarnos materiales caros y finos. Si ustedes hacen un doctorado, a lo mejor les toca utilizar una de estas cosas raras. Entonces, estos son los nombres. Son dos tipos diferentes, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Esto vamos a verlo con más detalle. ¿Ok? Aquí están las composiciones, fíjense. El positivo es platino 30% rodio y platino 6% renio, renio, tungsteno, renio, y aquí están los intervalos de temperatura. Entonces, no nos vamos a aprender las composiciones, solamente el que nos interesa es níquel y cromo, y ese es níquel, manganeso y aluminio. Entonces, si le pregunto a Vázquez, si yo pongo un imán en estos dos elementos, ¿cuál será el que sea magnético? ¿El negativo o el positivo? ¿No estás? Vázquez, ¿no estás? ¿Sería el positivo, profesor? El positivo sería el que sea magnético. Exactamente. Entonces, un buen metalurgista siempre tiene un pedacito de imán y verifica cuál de las dos puntas es la positiva, la que sea magnética. Entonces, es el magnético, ¿ok? Los otros son muy difíciles de distinguir. Claro, si yo pongo la polaridad al revés, pues entonces en lugar de darme positivos, me da negativos. No tiene mayor chiste, ¿sí? Pero bueno. Después, siguiente, el intervalo. El intervalo, este está de entre menos 200 a 350, de 0 a 1400. El normal es de 200 a 1200, y estos serían de 300 a 1700. Entonces, como ustedes ven, ahí está, 2300. Entonces, depende de qué están haciendo, que utilicen el termopar adecuado, ¿no? Entonces, y así cuestan, ¿no? Si ustedes trabajan con uno de platino, pues cuesta más caro que los demás. Y obviamente es el más barato. Todo lo que tenga platino, pues es caro, por supuesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. Aquí hay códigos de colores, entonces depende de ustedes dónde vivan, si están en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, Estados Unidos, y esto aquí está en Brasil. Entonces, bueno, si viviéramos en esos lugares nos preocuparíamos. Normalmente nada más hay que tener mucho cuidado de dónde sacó su termopar para ver qué colores tiene, y bueno, este sería el más común, el naranja blanco, pero ok, no vamos a discutir eso, no tiene mucho caso. Rojo y amarillo es lo más común en México, ¿no? Aquí está, es el magnético. ¿Dice magnético al revés? ¡Qué barbaridad! A ver, déjame checar. No, pues debía ser. El cromo debe ser el cromo níquel, debe ser magnético, debe ser este. Voy a checarlo eso. A ver, déjame apuntarlo. Eso no me gustó. El magnético es el positivo en K. Voy a revisarlo. Eso. Ok, bien. Siguiente. Aquí tenemos otra vez inclusive, si tomamos este código, el americano, entonces sería el rojo amarillo, que sería el normal, y el cable de compensación que hablaba hace un rato, que sería el resto del cable que pasa directamente del termopar. O sea, el termopar solamente es el pedacito que mide, y después viene un cable de compensación que sería de cobre, pero dependiendo del material puede tener diferente color. Entonces, el exterior es un amarillo para el K. Entonces, revisamos a ver si
Aquí está amarillo para el cable de compensación. ¿Está bien? Y quién sabe qué es azul con blanco, quién sabe qué rayos será eso. Sería, no sé, no aparece el azul con blanco en ningún lugar. Bien. Entonces, ¿cómo se calibra un termopar? Bien, pues entonces hay que usar materiales de los cuales podemos estar seguros de que conocemos la temperatura. Entonces, uno de los puntos para calibrar el termopar sería agua. Entonces, agua es muy fácil de conseguir. Esperamos que agua sea más o menos pura. Si es destilada es mejor, pero si no, tenemos una variación de medio grado. ¿Sí? Entonces, hielo con agua en un baño. Se introduce un termómetro, solicitamos un termómetro y el termopar. Y usamos el medidor y verificamos la temperatura. ¿Sí? Entonces, se supone que hay que esperar un momentito para que se mide el termopar y la temperatura se establezca. Y agua con hielo nos debe dar, en principio, 0 grados. Después, se lleva con una placa calefactora, se lleva a ebullición la mezcla agua-hielo y se va midiendo algunos puntos con el termómetro. Por supuesto que ustedes son salvajes y no saben a qué temperatura hierve el agua en el Distrito Federal. ¿Alguien sabe? 94 grados, ¿no? Más o menos, 94, 95 grados. ¿Por qué no 100? Por la presión atmosférica, debido a que se ejerce más en el mar. Exactamente, nosotros nos encontramos a ¿cuántos metros del nivel del mar? Ahí sí Se le supone fallo, que es ¿no? a los 2.200 metros. 2.200, 2.400, dependiendo de usted dónde vive. Yo vivo en 2.400, vivo arriba de la Ciudad de México. Entonces, debido a que la cantidad de gas que tenemos encima de nosotros es menos, yo estoy más alto, entonces tengo una capa de gas más pequeña y entonces el agua no alcanza a hervir porque tengo poca presión. ¿Qué hacen las mamás para que alcancen los 100 grados y puedan hacer los frijoles? Oye, Irma, Express, Oye, Express. poner el Oil Express, entonces cambian la presión, aumentan la presión y entonces los frijoles se hacen en 20 minutos. De otra manera, si ustedes hacen frijoles en la Ciudad de México, se pueden tardar 8 días hasta que se hagan. Bueno, no 8 días, pero sí un par de días. Entonces, esa es la razón. Cambian las condiciones de presión, temperatura. En el caso del agua, entonces, aumenta la temperatura y entonces por eso se cuece, entonces, mejores las cosas, ¿ok? Entonces, el segundo paso aquí, hay que medir varias temperaturas y tenemos entonces el 0 y la fusión. Después tendríamos que seguir con estaño puro, suponiendo que tenemos estaño puro en la mano. Y entonces ponemos el crisol y ya no podemos utilizar el termómetro, pero cuando se funda el estaño es a una temperatura, hay que esperar que funda y se esté quietecito. Metemos el termopar y medimos el termopar, ¿sí? El problema es que no debe tocar las paredes ni el fondo del crisol y se toman las temperaturas simultáneamente cuando se apaga el horno y para ver cuándo se estabiliza. Cuando se estabiliza, entonces se encuentra la temperatura de fusión del estaño. Y ese sería un punto fijo, temperatura de fusión del estaño. ¿Sí? Entonces, evidentemente tenemos un problema técnico. Si yo pongo el termopar en el estaño fundido, pues entonces el estaño fundido se le pega al termopar, entonces tengo que volver a calentar el termopar, retirar el crisol, limpiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y volver a hacer el mismo procedimiento para el zinc, el antimonio y cualquier otro material que yo quiera. Entonces, pero esos materiales tendrían que ser puros, razonables, para que la temperatura de fusión sea la buena. Pero fíjense bien cómo el chiste está entonces en calentar y dejar de calentar, esperar que el material se haga líquido y después enfriar, apagar el horno y ver cómo se va enfriando lentamente el horno y ir midiendo cómo va bajando la temperatura hasta que se estabiliza un momento la temperatura y entonces esa es la temperatura de fusión del material.
Si no lo hacen así de bien, no funciona. Entonces, hacerlo en el laboratorio es un trabajo difícil, muy difícil de hacer esas cosas, ¿sí? Se requiere cuando menos unos 20, 30, 40 minutos para llevar todos los materiales a fusión y después enfriarlos. Puede llevar 3, 4 horas. Entonces, ese es el problema fundamental del laboratorio. Como tal, el problema es sencillito, pero llevar a fusión, esperar que enfríe, volver a llevar otra vez a fusión, sacar el termopar, esperar que enfríe, tomar otro crisol y repetir el procedimiento es lo que normalmente tarda mucho tiempo. Entonces, haciéndolo teórico, nos vamos a evitar todo ese tiempo. Pero todos deben entender cuál es el procedimiento. ¿Ok? Bien. Estos valores se tabulan, ¿sí? Y en principio, debería poderse dibujar una recta, el agua y los metales todos en una gráfica. Agua y metales en una gráfica, ¿sí? Y se pone la gráfica de los puntos fijos y los puntos obtenidos con el termopar. Entonces, si el termopar es bien chipocludo y funciona perfectamente bien, entonces se puede encontrar por medio de un ajuste del termopar, utilizando las técnicas modernas de ajustes de una recta o de una curva, por medio de Excel. Entonces, si ustedes no saben usar Excel, es el momento adecuado de que aprendan a usar Excel y a poner la ecuación a una serie de puntos. Y entonces, y después poner la ecuación y verificar que también están puestos sus puntos en esa ecuación. En principio tendrían que poner una recta, sería lo más adecuado, y después tienen que medir que también están ajustados a esa recta. Nopaltitla, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo se sabe que el ajuste es bueno? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Cómo se sabe que un ajuste de una recta por medio de Excel es un buen ajuste? ¿Quién se acerca al 1? La R, ¿no? ¿Cómo se llama ese ajuste? Tiene un nombre. Ajuste lineal, algo así. ¿Pero cómo se llama esa cosa? ¿Qué nombre tiene esa variable que mide el ajuste? ¿Es una pendiente? Es una pendiente, pero no, hay un cálculo más complicado. No es solo la pendiente, es una R. R es una medida de la disparidad de los datos. Y eso el programa Excel lo hace de manera automática. Si ustedes lo hicieran a mano, se tardarían una semana calculando las R's de todos del puntos esos. Entonces, evidentemente no lo saben hacer porque es un trabajo de perros. Y es el ajuste de una recta por medio de un sistema que Excel ya tiene programado, y lo único que tenemos que verificar es que la R del ajuste, de la dispersión de los datos, sea lo menor posible. Mientras más cerca esté de 1, la R me dice qué tan buenos fue mi ajuste. Y entonces eso va a depender, evidentemente, de su termopar. A lo mejor el termopar está chafa, o está muy gastado, o está golpeado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si no han utilizado el Excel, es la oportunidad de que entren a YouTube, y ahí les enseñen a utilizar el Excel. Y busquen el lugar donde se encuentran las rectas, y hay una, dice, escribir la ecuación y me da el R, y aparece el valor de R. Eso tienen que hacerlo para este problema, ¿sí? Si yo quisiera reprobarlos, entonces les pediría que lo hicieran a mano. Entonces me estaría yo seguro que la mayoría, a todos los reprobaría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, otras cosas. Los pirómetros de radiación. Entonces, estos pueden tener temperaturas más altas
eh, tienen sensores, ¿sí? Y como ustedes ven, las temperaturas de los pirómetros de radiación andan más o menos en los valores de 500 a 600, a 1600. Es decir, si no radia mucha temperatura, pues esta porquería no funciona. Los de radiación no funcionan si no tienen suficiente temperatura, ¿sí? Necesitan temperaturas mayores. Y el óptico también tiene problemas, tiene sensores, detectan el ancho de banda y temperaturas arriba de 700 grados. Entonces, no cualquier temperatura, ¿no? El infrarrojo. Entonces, el infrarrojo es una radiación que está cerca del rojo y tiene cierta longitud de onda. Aquí dice que está entre 0.4 y 0.7 micras. Y entonces puede medir, fíjense, este funciona mucho mejor, entre menos 50 y 4000 grados. Entonces, el infrarrojo sería lo que tendríamos que tener medidores de infrarrojo en nuestro negocio. ¿Ok? Había que checar, entonces se mide por comparación, y entonces si el filamento está más oscuro, significa que está más frío que el material. Si el filamento está más brillante, estoy por arriba. Si el filamento no se ve, entonces que sí que tengo la temperatura adecuada. Entonces es muy sencillito, es para cualquier idiota que lo pueda hacer y no tiene problemas. ¿Ok? Este sería uno de estos, también es de marca Fluke. Entonces aquí se lanza el láser o el rayo y se mide la temperatura sin mayor exposición. Claro, evidentemente estas cosas son mucho más caras que los aparatitos que nosotros tenemos, por eso no tenemos de estos. ¿Ok? Bien, ¿cómo se calibra un horno? Una vez que ya tenemos una curva de calibración para mi termopar, entonces tengo la temperatura teórica con la temperatura experimental en una tabla. Entonces tengo ahí mi curva. Entonces yo veo lo que mide el termopar y me dice lo que mide la temperatura real. Entonces ahora tengo que hacer un horno. Entonces, ¿qué hago? Un horno que se supone que nosotros hacíamos hornos, y de hecho hay un manual que escribí alguna vez, que está en la biblioteca, y en la librería, donde se dice cómo se hacen los hornos. Y hay que calibrarlo. Es decir, cómo el sistema responde al calor. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se pone el termopar ya calibrado dentro del horno, se lleva de 50 en 50 grados o de 100 en 100 hasta llegar a los 1000, ¿sí? Y se espera un cierto tiempo que se alcance la temperatura, se mide la temperatura, se compara con el termopar, se mide la temperatura, se compara con el termopar, y finalmente se establece una nueva ecuación para el horno. Todos los hornos decentes deberían tener su curva de calibración. Como ustedes lo han visto en la UAM, no hay ningún horno que tenga curva de calibración. ¿Por qué? Porque nos vale gorro. Normalmente se supone, es un supositorio, que los hornos que compramos están calibrados. Se supone. Claro, uno cuando hace cosas muy finas, entonces tendría que hacer su calibración. Y si no, pues se brinca uno y supone que está arreglado. Entonces, este procedimiento, pues hay que hacerlo muy despacito, se lleva mucho tiempo y al final entonces construimos una calibración del horno. Muy bien. Los valores se tabulan y se pone en la gráfica, entonces se ve cuánto tengo que poner en el dial para que ver la temperatura que sea la adecuada, etcétera, 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 etcétera. Claro, el problema de meter un termopar en un horno es un problema difícil. Que se hace? Normalmente se hace un agujerito y se pone el termopar que entre en algún lugar. Evidentemente se espera que no toque las resistencias, de que esté en el centro del horno, si lo que me interesa es medir el centro del horno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vayan al laboratorio y revisen los hornos, tienen que verificar si tienen termopares de control. Normalmente no tienen termopares de control, y si uno quiere meter un termopar por fuera, pues tiene que meterlo por la puerta, pues no funciona. Tenía que tener un agujero por dentro, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas tienen que observarlas en la vida de todos los días. Ok. Entonces, esa es la teoría. ¿Hay alguna pregunta en la teoría? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profe, Sí, dígame. Sí. ¿cuál es la relación aire-gas para que tenga un buen calentamiento el horno? Ups. Normalmente se supone que los hornos
están abiertos al aire. Por lo tanto, se supone que la atmósfera es una atmósfera quieta, ¿sí? Si tú te metes en la bronca de meter gas para evitar, por ejemplo, corrosión, pues entonces tienes que mandar un flujo que de alguna manera tienes que medir para saber cuántos litros por minuto metes, y ese gas tiene que salir por algún lugar, y tienes que encontrar una situación de equilibrio. Digamos, si tú quieres evitar la corrosión de algo que se caliente, que no se corroa, pues no tienes que ponerle nitrógeno, por decir algo. Entonces, depende de la temperatura que tú trabajas para saber cuánto gas le tienes que poner, ¿sí? Y claro, pues eso es muy difícil de saber dependiendo de la temperatura y dependiendo del tamaño de la pieza, y dependiendo del tamaño del horno. Entonces, está medio en chino, pero bueno, se pueden hacer experimentos para medir esas cosas. ¿Está claro? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Si tienen una pregunta más concreta, aviéntala. Por ejemplo, para, no sé, un espesor de 1 pulgada, No, no sé, una longitud de 7 metros, más o menos. no, pues eso está en chino. ¿Qué hornos necesitas para tener 7 metros? ¿Un horno de 7 metros? Ujú. Imagínate nomás. No, pues está en chino. ¿No tienes atmósfera protectora? No. No, No, pues entonces supones que es aire. Entonces, depende de las ventanas que tengas, las puertas que tengas, y de que el material esté fijo o sin movimiento y que no haya cosas por el estilo. Entonces, es muy difícil. Tendrías que hacer mediciones. Inclusive, por ejemplo, cuando uno se pone exquisito, uno sabe que dentro de un horno hay un gradiente de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que hay regiones calientes y regiones frías. Se espera Ajá. que un horno decente no tenga gradientes más de 5 grados, pero depende del tamaño. Un horno de 7 metros es una loquera, es una verdadera Pero loquera. Sí, no, entonces, son hornos reverberos. sí, claro, pues entonces es muy difícil. Tendrías que poner mediciones, hacer mediciones, a ver, si yo pongo un termopar aquí, un termopar aquí, un termopar aquí, para ver cómo está el asunto, ¿no? Digo, Ajá. así el chilazo tan chino, ¿no? Hay una relación, por supuesto, que dependiendo del horno, como sea, y el sistema de calentamiento para el horno también es complicado. Hay una materia que se llama hornos industriales, que a veces se da, y explican un poquito, pero en reverbero no creo que nadie explique nada de reverbero. Pero bueno, Okay. es más complicado, es muy complicado. Si tú quieres hacer las cosas bien, tendrías que controlar la quema de combustible en la cámara posterior y mantener un ritmo de quemado constante y después medir las temperaturas si no está habiendo variaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo de perros, ¿no? Pero bueno, mientras mejor controles la temperatura, mejor será tu proceso y mejores serán tus materiales. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces sería ya mucho otro tema, ¿no? Para Sí, no, o sea, no es enchilame una torta, no, eso no es facilito, no es facilito, ¿no? Digamos, aquí estamos jugando con un hornito de laboratorio que tiene máximo 1 litro de volumen, 2 litros de volumen, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos jugando. Nosotros estamos jugando en una empresa, las cosas son gruesas, muy gruesas. Y claro, solamente la experiencia de muchos años les permite asegurar lo que están haciendo. Y claro, si tú llegas de nuevo, pues no entiendes ni jota de lo que están haciendo, ni cómo lo hacen, ni cómo controlan la temperatura, y todo se basa al dedo gordo, es decir, la experiencia que tienen usando ese horno bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los obreros que tienen mucho tiempo en las fábricas metalúrgicas
siempre se ríen de los ingenieros que llegan de la universidad. Estos güeyes quieren venir aquí a enseñarme a mí y ellos tienen 20 años en el horno, pues ya saben por dónde le duele al horno, ¿no? Pero si uno tiene que llegar a una empresa, tiene que hacerlo con mucho cuidado, y una cosa es saber cómo son las cosas en la teoría y otra cosa es cómo funciona el horno de la empresa. Entonces, si todos son nuevos, pues les llevamos la ventaja. Pero si tiene un monito que tiene 20 años con el horno, pues seguro que sabe más del horno que tú. Eso es claro, ¿no? Eso es obvio. Sí. Eso es obvio. Entonces, las gentes que están en las plantas se ríen mucho de los alumnos por eso, ¿no? Porque supuestamente sabemos mucho, pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. De hecho. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo, cuando vayan a las plantas tienen que hacerlo con mucha tranquilidad, no disparar patadas a lo loco. Entonces primero preguntar, etcétera, etcétera, a ver quién es quién en el negocio, y ya después, mucho después, opinar. Sí, ¿no? Al principio solamente que se avienten les pueden aventar el gorro para ver si se los queman o no los queman, o como dicen, los cabulean, o el niño verde, ¿es qué? ¿Cómo le dice el niño verde? Los niñean, pues simplemente les toman la temperatura para ver qué tanto saben o qué tan inteligentes son. Entonces, es muy difícil eso, pero bueno, ok. Eso es para después, eso no tiene que ver con el laboratorio, pero es parte de la experiencia. Es como los profesores, nosotros como profesores supuestamente sabemos mucho, pero bueno, hay veces que sabemos un poco menos, más o menos que alguien. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? En lugar de ir al laboratorio y hacer las mediciones, yo les voy a dar las medidas. Aquí tenemos. Yo medí un termómetro, 0 y 95 grados, hielo y agua caliente, y el termopar me dio 0.5 grados centígrados y 96. Eso fue lo que me dio el termopar y eso que me dio el termómetro. El punto de fusión del ¿qué? ¿Qué es el SN? Estaño. Entonces aquí están las fusiones que yo obtengo teóricas o que supuestamente debían ser, y aquí abajo son las medidas, ¿sí? Como ustedes ven, hay variaciones. Entonces, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Van a graficar estas temperaturas y esas temperaturas juntas, las dos juntas, y eso va a ser para calibrar su termopar, ¿sí? Estas y estas juntas, todas las temperaturas juntas, o sea, van a tener de 0 grados hasta 629 grados, por decir algo, ¿no? Entonces van a poner los puntitos y van a trazar la recta y van a calcular el ajuste para su termopar. Después van a revisar el horno. Aquí están las temperaturas que tiene el horno en el medidor, o que yo puse en el medidor, y son las temperaturas que tengo yo en el termopar, ¿sí? Pues otra vez van a hacer el mismo relajo, van a trazar la recta, lo que sea, y a poner los ajustes. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen que hacer? Poner dos ecuaciones. La ecuación del termopar y la ecuación del horno. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Y ahora vienen unas preguntas para que ustedes se les quite lo salvaje. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? ¿Qué es un termómetro y qué es un pirómetro? ¿Cuándo se usa? Diferencias entre termómetros y pirómetros. ¿Qué es el efecto Peltier y el efecto Thomson? ¿Qué materiales se usan en los termopares? ¿Cuáles son las ventajas y las dos desventajas? ¿Cuáles son las condiciones mínimas de un termopar? ¿Cómo debe ser la soldadura de los termopares? ¿Se acuerdan que estaba soldado la punta? ¿Cómo debe ser esa soldadura? ¿Qué es una fuerza electromotriz? ¿Cuáles son errores que se pueden meter en el circuito termoeléctrico?
¿Y qué pasa cuando se incrementa un poco la temperatura de los terminales de la conexión del potenciómetro? ¿Cómo se debería corregir este efecto? Hay que añadir unas conclusiones y una bibliografía. Ya de hecho, ya les mandamos la tablita que tienen que tener para hacer todas estas cosas, ¿ok? Aclaraciones, por favor. Ustedes son expertos manejando Google. Ahí está toda la información que ustedes necesitan, pero no copien y peguen. Copien, lean y hagan un resumen. Copien, peguen, hagan un resumen y pongan el valor. No copien a lo bestia, porque entonces no aprenden nada. Busquen la información, léala, interprétela y póngala con sus palabras. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Entonces, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, profe, la presentación anterior que estaba mostrando, ¿la va a subir a Classroom? Todo esto lo voy a subir a la red, claro. Ok. Ahí va a estar toda la información. Está el reporte y está la práctica. De hecho, la práctica ya la puse, me falta subir el reporte. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me falló un poquito la conexión. Nada más me podría repetir sobre cómo vamos a elaborar las gráficas. Todos los datos que tenemos aquí, otra vez, los datos que tenemos acá, estos datos juntos, pones el termómetro en un eje y el termopar en otro. Todos estos datos juntos. Y trazas las crucecitas y le dices a Excel que te trace una recta que te dé la tendencia o que una los puntos. Que te dé la ecuación y que te dé la ecuación de ajuste. ¿Está claro? Y te va a dar una ecuación. Es lo que me tienes que dar. Profesor. Aquí igual otra vez. En un eje la temperatura del horno y en otro eje la temperatura del termopar. Todas esas temperaturas, trazas una recta y le dices a Excel que te la ajuste y entonces pones la ecuación de ajuste y el valor de referencia del ajuste. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hoy es martes, ¿sí? Entonces, tienen que entregarla el domingo a las 12 de la noche como máximo. Si no le entregan a tiempo, les vamos a bajar puntos. Ya les dije, no entregado la preca es 0. Entregada tarde, 1 punto menos. Muy tarde, 2 puntos menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el objetivo es que ustedes saquen MB, por cada tontería que hagan, entonces baja su calificación. Ustedes quieren sacar MB en el laboratorio y aprender un chorro de cosas. ¿Está claro? Eso quieren, ¿verdad que sí? Ok. ¿No hay preguntas? Entonces, el domingo a las 12 de la noche es la última hora para entregar sin ninguna penalización. ¿Está claro? 2, 4, 6, 8, 9. Ah, Cristian, ya llegaste. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Cristian? 2, 4, 6, 7 y 8. 8. ¿Quién más llegó que no había notado? A ver, ¿quién llegó más? Está Arreola, sigue estando ahí, sí. Castro, ¿dónde estás, Castro? Sí está. Muñoz, sí está. Nopaltitla, sí está. ¿Ya se fue? No, aquí anda. Está Nopaltitla. Giovanna no llegó. Ay, malvada Giovanna. Bueno, galón de orejas. Irma, sí está. Sí está Irma. Yair, sí está. Sí está. Ok, y Evelyn, no te veo. Sí está, Evelyn. Y Alexis sí está. Ok.
Entonces, Cristian, ¿no tienes el micrófono? ¿Qué se pasó? ¿El micrófono se murió? Ok, ahorita platicamos, Cristian, ¿sí? Ok, bien. Ahorita platicamos entonces. Alexis, tenías preguntas, ¿verdad? Es correcto, el cuestionario del primero. Ok, entonces, si los demás no tienen preguntas, entonces pues, a chambear, hagan su mejor esfuerzo. Si tenemos alguna cosa que enviarles, se la enviamos por correo para que tengan la información todo. ¿Está bien? Profesor, Sí. entonces el laboratorio a partir de ahorita ya va a ser en línea, ¿verdad? Sí, mientras no haya mejores condiciones en la UAM, mejor lo hacemos en línea. Estamos jugando al tío Lolo, no. Seguro es seguro. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana. Hagan su práctica. ¿Tienen preguntas? Envíenlas. ¿Tienen problemas? Envíenlos. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bien. Nos vemos, Jair. Hasta luego.